mismo mío, no seré lo que soy. Pero si me escuchas, tú también como oyente serás como yo soy, y yo seré lo que soy, cuando tú seas como yo soy conmigo mismo. Pues es desde mí que ustedes llegan a ser lo que yo soy. De manera que ignoren a la mayoría y detesten a aquellos que están fuera del misterio. Porque deben saber que yo soy entero con el Padre, así como el Padre lo es conmigo. Así que no he sufrido ninguna de esas cosas que dirán de mí. Inclusive ese sufrimiento el cual te mostré a ti y a los demás en la danza quiero que sea llamado un misterio. Pues lo que eres, eso te lo he mostrado tal como ves. Pero lo que yo soy solo yo lo conozco y nadie más. Dejadme con lo que me pertenece. Lo que es de ustedes deben verlo a través de mí. Pero a mí deben verme dentro de la verdad. No como aquello que soy, como he dicho, sino como aquello que ustedes, mis hermanos, pueden llegar a conocer. Comentario. Lo que es de nuestro ser lo debemos ver a través del Cristo, de este modo Él será para todos la verdad, lo que podemos de esta llegar a conocer según nuestro nivel de ser y del ser que tenemos. Escuchasteis que he sufrido, pero en verdad no he sufrido. Y que no había sufrido y sin embargo había sufrido. Y que había sido traspasado pero no había sido herido. Y que había sido colgado, pero en verdad no había sido colgado. Que mi sangre había sido derramada y sin embargo no había sido derramada, y en una palabra, aquello que dicen de mí, no lo sufrí, pero lo que no han dicho, eso sí lo sufrí. Ahora lo que estas cosas son, yo te las muestro en secreto porque sé que las entenderás. Deberán conocerme, entonces, como el tormento del Logos, el traspasar del Logos, la sangre del Logos, la herida del Logos, el colgamiento del Logos, la muerte del Logos. Y así os hablo, desechando la hombría. El primero que han de conocer, pues, es el Logos. Entonces conocerán al Señor y en tercer lugar, al hombre y lo que ha sufrido. Y descendiendo de la montaña, me reí de todos ellos, porque él me había dicho lo que decían de él. Y una sola cosa permanecía en mi mente. Que el Señor había ejecutado todo como un símbolo y una dispensación para la conversión y salvación del hombre. Comentario. Su pasión, la del Señor el Cristo, es también la de todo aquel que le encarne. La última reflexión gnóstica en torno a la cruz es magníficamente reveladora para quien sabe del arquetipo del apóstol Pedro, y muy distinta para quienes solo ven en este discípulo de Jesús la cabeza de una iglesia institucionalizada, muy distinta a aquella a la que hizo referencia el mismo Jesús cuando dijo: mi reino no es de este mundo. Pedro, llamado Simón, hermano de Andrés, es el hierofante de los misterios sexuales. Es esa parte del ser que se entiende con los misterios del sexo. Pedro dijo: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Samael aún Weor. La vida tiene en el sexo y en sus tres tipos de sexualidad su cabeza fundamental. Del mismo modo Pedro, el apóstol, es el arquetipo cristiano fundamental por excelencia. Pedro es una de las principales partes del ser, sin la cual la autorrealización íntima sería más que imposible. Es totalmente intencional que este Pedro porte consigo dos llaves, una de plata y otra de oro, que adoptando la forma de una X, son el símbolo esotérico de un trabajo alquimista sexual por realizar para quien anhele pertenecer a la iglesia triunfante del Cristo por la única vía posible, la de la regeneración sexual. Tampoco es una casualidad este modo de ser tan peculiar del más viejo de los apóstoles, que nos recuerda siempre lo difícil que es tallar con la voluntad del martillo y con la inteligencia del cincel, la más dura de las piedras, la iniciática. Y lo más maravilloso es la lección que nos da el gran hierofante Pedro con su propia muerte, cuando al ser crucificado con la cabeza hacia abajo, nos está señalando el descenso a la novena esfera, el sexo, que según lo expone la Cábala es el llamado noveno sepirote o la piedra cúbica de Jesod, el fundamento del árbol de la vida. Y de la novena esfera, el sexo, nos dice el maestro Samael. El descenso a la novena esfera fue, en los antiguos misterios, la prueba máxima para la suprema dignidad del hierofante. Jesús, Hermes, Buda, Dante, Zoroastro, etc., tuvieron que descender a la novena esfera para trabajar con el fuego y con el agua, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Toda auténtica y legítima iniciación blanca comienza por allí. En el gnosticismo contemporáneo se entiende por sexualidad normal, la que se ocupa exclusivamente de la generación de la especie. Se comprende por infrasexualidad, la que tiende a la degeneración de la humanidad. Y se conoce por suprasexualidad, aquella que regenera. La suprasexualidad es el resultado de la transmutación sexual. La clave fundamental de la transmutación sexual es el arcano Af, la magia sexual. La magia es el arte de aprender a influir sobre la naturaleza interior de las cosas.
Los sexos son indiscutiblemente dos, uno masculino y otro femenino, que juntándose tienen el poder de crear, fuera o dentro, dependiendo esto de la intención. Existe una gran diferencia entre multiplicarse fuera o dentro de nosotros, de allí que aquella frase del Génesis, creced y multiplicaos, tenga esta doble connotación, la de hacer una obra exterior o una interior. La magia sexual o suprasexualidad es la sabia combinación del ansia sexual con el anhelo espiritual, que da como resultado la transmutación de la libido sexual. En la unión del falo y el útero se halla la clave de todo poder. Lo importante es que la pareja aprenda a retirarse del acto sexual antes del espasmo, antes del derrame seminal. No se debe derramar el semen ni dentro del útero ni fuera de él, ni por los lados, ni en ninguna parte. Hablamos así, claro, para que la gente entienda, aun cuando algunos puritanos infrasexuales nos califiquen de pornográficos. Samael Aun Weor. Con esta información fundamental sobre el misterio sexual de la cruz y del apóstol Pedro, damos paso a la última reflexión gnóstica. Reflexiones gnósticas en torno a la Santa Cruz. Reflexión 3, tomado de los Hechos de Pedro. Y entonces, cuando se aproximó y se detuvo junto a la cruz, él, Pedro, comenzó a decir: oh, nombre de la cruz, misterio que oculto está. Oh, gracia inefable que es hablada en nombre de la cruz. Oh, naturaleza del hombre que no puede ser separada de Dios. Oh, amor, inexpresable e inseparable, que no puede ser revelado a través de labios impuros. Te he de asir ahora, llegado finalmente el momento en que he de ser libertado de este mundo. He de declararte lo que eres. No he de velar el misterio de la cruz que por largo tiempo ha sido encerrado y ocultado de la presencia de mi alma. Aquellos de ustedes que tienen su esperanza puesta en Cristo, para ustedes la cruz no debe ser lo que es visible a los ojos de la carne. Porque esta pasión, como la pasión de Cristo, es algo más que esto que es visible. Y ahora, ante todo, como ustedes que me escuchan lo oirán de mí, que me hallo en la última hora de mi vida, den oídos pues a lo siguiente. Retracten sus almas de todo sentido exterior y de todo lo aparente y que en el fondo no es real. Cierren sus ojos, cierren sus oídos, sustráiganse de las acciones que sean vistas por los hombres. Y entonces conocerán los hechos referentes al Cristo y todo el secreto de su salvación. Que se diga a ustedes tanto como si fuera inexpresado. Pero es ya el tiempo, para mí, Pedro, de rendir mi cuerpo a aquellos que lo quieren. Tómenlo entonces, ustedes que tienen un deber que cumplir. Pero pido ser crucificado con la cabeza hacia abajo. De esta manera y de ninguna otra. Y la razón la explicaré a aquellos que quieran escuchar. Y cuando lo hubieron colgado de la manera que él había solicitado, nuevamente comenzó a hablar diciendo: hombres cuyo deber es escuchar, pongan atención a lo que he de decirles en estos momentos que estoy colgado. Deben conocer el misterio de todo género, y el comienzo de todas las cosas y cómo esto vino a suceder. Porque el primer hombre, cuya apariencia yo poseo, en cayendo con la cabeza hacia abajo, demostró un tipo de nacimiento que antes no había sucedido, porque era como muerto, no teniendo entonces movimiento alguno. Comentario. El misterio de todo género es la cruz sexual, que es el comienzo de todas las cosas, su desarrollo y su final. Cuando se manifestó por primera vez nuestro universo, fue necesario descender por todas las graderías de la naturaleza hasta conquistar la presente dimensión, entonces este primer hombre se sintió atraído por ley de gravedad o ley de la caída, y de este modo fue su contribución y su sacrificio con la creación. Él, entonces, siendo atraído hacia abajo. Él, que también arrojó su primer comienzo hacia la Tierra, estableció todo este sistema cósmico, siendo colgado como una imagen del llamado, en la cual mostró tanto lo que está en la diestra como lo que está en la siniestra, y cambió todos los signos de su naturaleza, de modo tal que mostró como hermoso lo que no era hermoso, y tomó todo lo que era realmente malvado como bueno. Comentario. Un día esta ciencia estará de nuevo en orden, entonces el hombre anhelará ascender, lo mismo que cuando descendió. Referente a esto dice el Señor en un misterio. Si no tornamos lo que está en la derecha como lo que está en la izquierda, y lo que está en la izquierda como lo que está en la derecha, y lo que está arriba como lo que está abajo, y lo que está abajo como lo que está arriba, y lo que está delante como lo que está atrás, no podremos reconocer el reino de los cielos. Comentario. La clave de redención para regresar al punto inicial de partida, está en la misma cruz sexual, y todo lo que no sea por allí es perder el tiempo miserablemente. Os he declarado este concepto, y la forma en que me ven colgando es la representación de aquel hombre que primero vino al nacimiento. Entonces ustedes, amados, tanto los que ahora me escuchan como aquellos que me escucharán en el tiempo, deben dejar sus postrimeros errores y volver nuevamente al camino.
Pues deben ascender a la cruz del Cristo, que es el Verbo extendido, el uno y el único, del cual dice el Espíritu. Porque, ¿qué es el Cristo sino el Verbo? ¿El sonido o vibración de Dios? Así que, el Verbo es este madero vertical sobre el cual me han crucificado, pero el sonido es el travesaño, la naturaleza del hombre, y el clavo que une el travesaño al palo vertical es la conversión, o el punto de regreso, y arrepentimiento del hombre. Oh, Dios, desde entonces, me has revelado y dadome a conocer estas cosas, oh, palabra de vida, cuyo nombre he dado al madero. Os doy gracias, no con estos labios que cerrados están, ni con la lengua, desde la cual se desborda tanto la verdad como la falsedad, ni con esta palabra que sale con la astucia característica del género humano. Sino que doy gracias, oh Rey de Reyes, con la voz que se escucha en el silencio. Que no es escuchada en voz alta, que no sale de los órganos del cuerpo, que no penetra a través de los oídos de la carne, que no es escuchada por sustancia corruptible, que no está en el mundo o mencionada sobre la tierra, ni escrita en libros ni pertenece a nada ni a nadie, sino con esta voz, oh Cristo. Os doy gracias con la voz del silencio, con la cual el Espíritu que está en mí, que te ama y te habla y te ve, hace su intercesión. Eres conocido solo para el Espíritu. Eres mi Padre. Eres mi Madre. Eres mi hermano. Eres mi amigo. Eres mi sirviente. Eres mi amo de llaves. Eres todo y todo eres tú. Eres el ser y nada es, excepto tú. En él entonces tomen refugio, hermanos, y aprendiendo que solo en él está su real ser, obtendrán esas cosas de las cuales él dice. Lo que ojo no ha visto ni oído escuchado ni ha entrado en corazón de hombre alguno. A ti entonces, oh, Cristo sin mancha, te damos alabanzas, y damos gracias y te confesamos y siendo aún hombres sin fuerzas, te glorificamos. Porque solo tú eres Dios y ningún otro, para quien la gloria es ahora y siempre por toda la eternidad, amén. Y la multitud contestó. Amén, con un grito resonante y en el mismo instante de ese amén, el hierofante Pedro entregó su alma al Señor. Oración de Pablo. Oh, tú, luz, dame tu misericordia. Mi Salvador, sálvame, pues soy tuyo, el que ha procedido de ti. Tú eres mi inteligencia, engéndrame. Tú eres mi tesoro, ábreme. Tú eres mi plenitud, recíbeme. Tú eres mi reposo. Dame la perfección irresistible. Te invoco, al que es y al que preexistió en el nombre que es sobre todo nombre, por Jesús el Cristo, el Señor de los señores, el Rey de los eones, dame tus dones, de lo que no te arrepientes, por el Hijo del Hombre, el Espíritu, el Paráclito verdadero. Dame poder cuando te pida, da curación a mi cuerpo, cuando te la pida por aquel del Evangelio, y salva mi alma luminosa, eterna, y mi espíritu. Y al primogénito del pleroma de gracia, revélalo a mi inteligencia. Concédeme lo que ningún ojo de ángel ha visto ni oído de arconte ha escuchado y lo que no ha entrado en el corazón humano, que fue de ángel y a la imagen del Dios psíquico, cuando fue plasmado en el comienzo, puesto que tengo la fe y la esperanza. Y coloca sobre mí tu grandeza bien amada, elegida y bendita, el primogénito, el primer engendrado y el misterio maravilloso de tu morada. Porque tuyo es el poder y la gloria y el reconocimiento y la grandeza por los siglos de los siglos. Amén. Biblioteca Gnóstica de Nag Hammadi, Códice primero 4, el movimiento gnóstico contemporáneo. En nuestro pasado libro Gnosis, Tradición y Revelación, finalizábamos el recorrido a lo largo del proceso de transmisión de la verdad gnóstica situándonos en 1950, fecha en la que se produce el surgimiento de lo que posteriormente se vino a denominar el movimiento gnóstico contemporáneo. Resulta fundamental para entender la relación entre la tradición y la revelación gnóstica, destacar las circunstancias en las que este movimiento ve la luz, debido al hecho concreto de que su surgimiento no obedece a un plan terrenal ideado por una persona física, sino a un proyecto de las jerarquías superiores en relación a la situación específica de este planeta. Estas jerarquías utilizan para ello como extraordinario medio a un maestro de sabiduría que por entonces se llamaba Maestro Aun-Weor, y que poco tiempo después encarnaría el verdadero nombre de su ser, Samael Aun-Weor, asumiendo con ello plenamente el compromiso de ser el mensajero o avatara para la nueva era de Acuario, como ya hemos visto en capítulos precedentes. Resalta en forma manifiesta cuando estudiamos la vida de los llamados fundadores de religiones el hecho de que, en la mayoría de los casos, estos no tuvieron inicialmente la menor intención de fundar nada, sino que se dedicaron a entregar la enseñanza trascendente de la liberación en forma libre y espontánea, y a partir de ello, la humanidad se organizó siguiendo pautas que acabaron convirtiendo esa espontaneidad inicial en religiones establecidas. Veamos lo que decía al respecto Aun-Weor a principios de los 50, poco tiempo después de publicado su libro El matrimonio perfecto, respondiendo a preguntas de su auditorio, en una presentación de su libro La revolución de Bell.
Maestro, con sus enseñanzas irrefutables y llenas de tanta sabiduría muy pronto podrá ser jefe y hasta caudillo de muchos seguidores.